Amados hermanos, amada iglesia, buenas noches. Bienvenidos una vez más al estudio bíblico de la palabra. Considero que es muchísimo lo que tú y yo tenemos que aprender. Y que la única manera de poderlo entender es leyendo la palabra de Dios y aceptando lo que está escrito. Y hoy vamos a resolver una pregunta. Alguien me escribió preocupado porque piensa y me pregunta que si es que yo no creo en el diablo, en Satanás. Pero la verdad, mis amados, es que yo sé que Satanás es real, que tiene el control del mundo entero, que va a reinar con el anticristo por 7 años sobre la tierra, especialmente los 3 años y medio últimos. Pero hay una gran diferencia entre Satanás y el diablo, y es lo que yo quiero que podamos mirar en la palabra de Dios en esta hora. Para eso comenzamos mirando quién fue el ladrón de Juan, capítulo 10, del versículo 1 al 10. Y dice la palabra de Dios: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá, y hallará pastos. Y la clave de todo el tema que quiero compartir es el versículo 10, donde dice que el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En lo que acabamos de leer debemos observar, amados, que Jesús menciona por 4 veces, en 4 ocasiones, la palabra ladrón o su equivalente, ladrones o extraños o salteadores. En el versículo 1 dice que el que sube por otra parte es el ladrón y salteador. En el verso 5 dice: mas al extraño, entre paréntesis ladrón, no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. En el 8 dice: todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Y en el 10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Oremos. Amado Dios, te damos gracias en esta hora. Tu palabra es la única que nos puede guiar a toda verdad. Querido Espíritu Santo, oro para que tú alumbres los ojos del entendimiento de mi hermana, de mi hermano, los propios míos, para que pueda yo expresar y entender también juntamente con ellos tu palabra maravillosa. Lo pido en el nombre de Jesús
y te doy gracias. Amén, amén y amén. Lo primero que vamos a entender es que Juan capítulo 10 está a continuación, obviamente, del capítulo 9. Y que en el capítulo 9, que obviamente tú debes leer, se nos cuenta la historia de Jesús sanando a un ciego de nacimiento. Los discípulos en este capítulo le preguntaron a Jesús: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y obviamente ellos hacen esta pregunta porque los discípulos, que eran judíos, tenían la creencia de que cualquier enfermedad o sufrimiento en sus vidas o en la de otros provenía del pecado personal o del pecado de los padres que nos fue heredado, según ellos creían. Éxodo 25 dice, basados en este texto, dice: no te inclinarás a ellas, hablando de las imágenes, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Sin embargo, cuando usted lee el capítulo 9, nota que el Señor Jesús le dijo que no era ni por el pecado de sus padres, ni por los pecados del ciego, sino que había nacido así para que se manifestara en él la obra de Dios, la obra de Cristo. Así que cuando el Señor Jesús lo sanó, en Juan 9:39 nos dice la palabra del Señor. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces, como siempre, algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Aquel hombre ciego, que no tenía vista, oyó de Jesús y confió que Jesús tenía el poder para sanarlo, y fue sano, y creyó en Cristo con todo su corazón. Los fariseos veían muy bien las cosas exteriores y tenían frente a sí al Hijo de Dios, pero no lo vieron nunca como el Hijo de Dios. Aunque tenían vista, estaban ciegos ante la maravillosa presencia del Cordero de Dios, que, como dice la palabra, quita el pecado del mundo. Jesús le responde: si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Estos fariseos eran asalariados que no tenían interés alguno por las ovejas de Israel. Eso lo demuestra cuando usted lee el capítulo 9, la actitud que los fariseos tuvieron para con el ciego. Y señalaron de tanta ira contra él que lo expulsaron de su presencia y lo echaron fuera. Y el ciego vino a Jesús, y Jesús lo acogió y lo recibió en su aprisco como buen pastor. Así que, amados, cuando leemos Juan del 1 al 10, estamos leyendo una alegoría que ya vimos que los discípulos no entendieron, y que sin duda muchos de los discípulos de Cristo, a través de todos estos 2000 años, tampoco han podido entender perfectamente. Con esta alegoría, Jesús estaba sentando la base para aplicarse a sí mismo como la figura central de esa alegoría.
Todos sabemos que el redil era el judaísmo, así como la religión de la ley, que no pudo ayudar al hombre ciego de nacimiento, pues ninguno de los fariseos pudo darle la vista. Pero la luz del Señor vino y le impartió luz y le dio la vista a este ciego que creyó profundamente en el Señor Jesucristo. Y es que, amados, bajo el redil o judaísmo, todo el pueblo de Israel fue guardado por Dios hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ese redil era un encierro donde se recogían las ovejas por la noche, si hablamos de un redil literal, y que solía estar contiguo a la casa del amo. Y ese redil solo tenía una puerta, y quien se acercara allí con intenciones de robar tendría necesariamente que escalar el muro del redil para poderlo hacer. Los ladrones y salteadores eran los fariseos, que entraron al redil, pero no por medio de Cristo, que era la puerta y era el Cordero que abrió la entrada al redil, y que claramente tú y yo sabemos que es la puerta. Cristo es la puerta, no solo para que los elegidos del Antiguo Testamento entraran en ese redil y estuvieran bajo la custodia de la ley, tal como entraron Moisés, David, Isaías, Ezequiel, Malaquías y muchos otros. Todos ellos entraron antes de que viniera Cristo. Una vez que vino Cristo, la puerta del redil, también entraron Pedro, Juan, Santiago, Pablo y los apóstoles, etcétera, etcétera. Pero entraron antes de la cruz de Cristo bajo la ley, para que luego de la cruz de Cristo salieran del redil de la ley, pues lo que Cristo vino a hacer fue a libertarlos de la esclavitud, de la religiosidad judía y de la ley que oprimía terriblemente al pueblo. Pues sabemos que los expertos rabinos y los expertos fariseos inventaron y añadieron una cantidad de cosas para cargar al pueblo con mandamientos de hombres. Cristo fue la puerta del redil de la ley, no solo para los elegidos de Dios del Antiguo Testamento, pues es el Cordero que abría la puerta y quienes pudieron entrar, sino que también la puerta de los elegidos es Él del Nuevo Testamento, para que pudiéramos salir del redil de la ley y poder disfrutar a Cristo como el buen pastor y pudiéramos alimentarnos de Él en verdes pastos, como dice la palabra del Señor. Entrarán y saldrán y hallarán pasto. Así que entonces, amados, el redil fue una custodia transitoria, pero los judíos no entendieron esa revelación y se quedaron allí. Como resultado, se desviaron de Cristo, no pudieron disfrutarlo como su pasto, y aunque tenían el sentido de la vista, nunca pudieron ver en Él a su libertador. Tanto que sabemos que lo crucificaron y le dieron muerte. Así, amados, con este trasfondo contextual, revelemos entonces quién es el ladrón de Juan 10:10. Hay una escuela moderna que dice que es Adán, y una escuela en la cual nosotros nos levantamos desde pequeños en Cristo, que nos dice que es Satanás, y por años estuvimos convencidos de eso. Pero como vamos a ver, el ladrón a que hace referencia el Señor en este capítulo, indudablemente es el pecado. Pues dice que el ladrón no viene. Observe la diferencia entre el ladrón no viene, sino, y Cristo que dice, yo he venido
Aquí hay, hermanos, algo muy importante. La expresión el ladrón no viene es algo repetitivo, pero la expresión yo he venido es un algo completamente definitivo. Si Adán fuera el ladrón presente que viene para hurtar y matar y destruir, habría tenido necesidad de reencarnarse una vez tras otra a través de los tiempos. Y si fuera Satanás, es imprescindible también reconocer que Satanás no tiene poder para matar a nadie. Pudo engañar a Adán, pudo seducirlo a desobedecer a Dios, pero Adán fue el que tomó la determinación finalmente y desobedeció. Y su desobediencia fue el pecado, y el pecado ocasionó su muerte, su ruina espiritual. Pero no fue Satanás el que lo produjo, fue el mismo hombre, bajo su propia determinación, bajo su propio deseo. Y aquí hay mucho que hablar, y no es el único tema que voy a compartir con ustedes. Si fuera Satanás, tenemos que reconocer que Satanás no tiene poder para matar a nadie. En cambio, el pecado sí viene de manera sucesiva a través de la historia de la humanidad, a través del género humano, hurtando, matando y destruyendo desde la caída de Adán. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Cristo dice que Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Pero para poder disfrutar la vida en abundancia que nos brinda el Señor Jesucristo, debemos primero identificar y tener muy claro quién es el ladrón que viene para robar, matar y destruir. Yo quiero repetirlo. Tradicionalmente se nos dice que el ladrón es Satanás, y modernamente se nos dice que el ladrón es Adán. Pero bíblicamente el ladrón es uno solo, es el pecado. No necesitamos mucha revelación para saber, como veremos, que el ladrón es el pecado, porque el único que pudo producir muerte espiritual en Adán y en todos los hombres descendientes de Adán fue el pecado. Y vamos a mirarlo bíblicamente. El ladrón de la vida abundante es el pecado. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo contrario a la vida abundante es la muerte. ¿Y quién es quien causa la muerte espiritual del hombre? El pecado. El ladrón, amados, de la vida eterna se llama pecado. Ese pecado estuvo en Adán, y Adán lo transmitió a su posteridad, a toda la raza humana. Y hoy, ahora mismo, para que una persona pueda recibir y disfrutar la vida en abundancia, primero tiene que comprender qué hizo Cristo con ese ladrón llamado pecado. Y vamos a responderlo con la palabra. En Juan capítulo 1, versículo 29, dice la Escritura, y léelo conmigo, dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo, como Cordero, efectuó entonces la redención del hombre caído, retornándolo a Dios, reconciliando al hombre con Dios. Para que una persona entonces
tenga vida en abundancia, el ladrón del pecado tiene que ser quitado. Y definitivamente la Escritura afirma que Jesús lo quitó del medio. ¿Por qué Cristo tuvo que venir para quitar al ladrón del medio? Romanos 5:12. Léelo conmigo. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, o sea, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Adán fue el primer hombre, el padre de la raza humana, y justamente él fue quien introdujo la muerte al mundo entero por medio del pecado. En contraste con Adán tenemos a Cristo, el segundo hombre o Adán, dice 1 Corintios 15:47. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Quién introdujo entonces la vida en abundancia al mundo? Fue Cristo. Y la introdujo por medio de la justicia. Romanos capítulo 5, versículo 17 dice, leámoslo. Pues si por la transgresión de uno solo, entre paréntesis, Adán, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia, el regalo de la justicia que nos es imputada por la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Romanos 5:18 dice de manera maravillosa, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, y estamos hablando de Adán, de la misma manera por la justicia de uno, o sea Cristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Jesús lo llamó en Juan 10:10 ladrón, y nos enseña la Escritura que el pecado es personificado para entrar. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y entró como un ladrón, como un salteador, y no solo entró, sino que Romanos 5:21 dice que puede reinar. Dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Pero no solo eso, el pecado puede enseñorearse de las personas. Romanos 6:14. Dice la Escritura, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amados, no solo puede enseñorearse, sino que también puede engañar a las personas y matarlas. Así hizo con Adán y Eva en el huerto del Edén. Romanos 7:11 dice, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. Pero no solamente puede engañar, sino que también puede morar en las personas y hacer que actúen aún contra su propia voluntad. Esto sí es un enemigo terrible, amados. Romanos 7:17 dice el apóstol Pablo, que lo vamos a estudiar en el próximo tema. Dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, o sea, el pecado, la falta, sino el pecado que mora en mí. El pecado está vivo, está activo. El apóstol Pablo dice en Romanos 7:9, y yo sin la ley vivía en otro tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí.
Pues usted y yo sabemos que el conocimiento del pecado es por medio de la ley. El pecado, amados, es el ladrón que viene para hurtar y matar y destruir. Y yo quiero que usted tenga en cuenta algo, que esas tres palabras, hurtar, matar, destruir, están unidas por una conjunción que es y, lo que implica que una frase está unida a la otra, lo que implica que el pecado hurta, que el pecado mata y que el pecado destruye. Esto nos enseña que el pecado entonces es un ladrón impresionante y que cuando viene se une entonces el robo, la muerte y la destrucción en la vida del hombre. El pecado es la personificación de Satanás. Satanás, como la serpiente antigua, inyectó en Adán y Eva, por medio de su caída, una naturaleza maligna, diabólica y pecaminosa, la cual mora, actúa y opera hoy en todos los hijos de desobediencia alrededor del mundo entero. Así dice Efesios 2, versículo 1 al 3. Leamos. Dice, hablando de Cristo, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esa naturaleza pecaminosa personificada mora entonces en nuestro cuerpo mortal y es la raíz de todas las acciones exteriores pecaminosas que el hombre puede cometer. Ese ladrón llamado pecado es uno que viene hurtando, matando y destruyendo al mundo entero. Y el mundo, obviamente, entonces, es la humanidad caída. ¿Qué produce el pecado? Produce muerte. La muerte fue puesta en el espíritu del hombre bajo una condición de muerte espiritual. Y finalmente todos sabemos que esa muerte espiritual produce la muerte física, o sea, la muerte del cuerpo. Y es que, amado, la muerte y el pecado no pueden separarse. Donde está el uno, allí está el otro. La muerte no solo es un sufrimiento que está por venir, sino que todos los días el hombre sin Cristo está participando de esa muerte espiritual a causa del pecado. Romanos 8:3 dice que Dios condenó al pecado en la carne de su Hijo amado. Dice Romanos 8:3: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. ¿En la carne de quién? De Cristo, quien en su carne nunca fue pecador. Nunca el pecado moró ni habitó en él. Por eso pudo juzgar en su propio cuerpo al pecado, haciéndose pecador en la cruz por todos los hombres, para que todos los que creemos en él también hoy seamos completamente libres del pecado. Y ese pecado es una ley. Es la naturaleza y el poder que tenemos de cometer pecados. El pecado surge espontáneamente en el hombre y hace que el hombre se convierta en esclavo del pecado, como dice Juan
8:34, donde la palabra de Dios dice: Jesús le respondió, hablando con los judíos: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El hombre sin Cristo, el hombre sin nacer de nuevo, es impotente. El pecado lo controla, lo manipula y hace muchas veces que el hombre haga cosas aún sin querer, aún sin proponérsela, aún sin su deseo, aún sin su voluntad. ¿Y qué es la ley de la muerte? Es el poder natural que hace que el hombre se debilite, languidezca, envejezca y muera finalmente físicamente. La ley de la muerte mora en el hombre y hace que cada parte de su ser se vaya consumiendo y finalmente entre en la muerte física, aunque ya está muerto espiritualmente. La muerte, amados, inutiliza al hombre, lo insensibiliza, hasta el punto de que el hombre se siente inútil cuando intenta de hacer el bien y es insensible cuando comete pecados y hace maldad. Miren hasta dónde estamos hablando de este ladrón. Nada bueno, dice la Escritura, mora en la carne del hombre. En Romanos 7:18 dice que solamente mora el pecado. En Romanos 7:17 dice: la carne es muerte. En Romanos 7:24 nos enseña que ningún hombre puede ser salvo o justificado delante de Dios por medio de la ley, es decir, por medio de las obras de la carne delante de nuestro Dios. Romanos 3:20 dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. El ladrón del pecado está en nosotros mismos, en nuestra carne. Él se mueve en la carne y quiere destruirnos, quiere matarnos, quiere engañarnos con cualquier tipo de artimaña a fin de robarnos el gozo de la vida abundante que tenemos en Cristo. El pecado quiere hundirte en la depresión, en el vicio, quiere hacerte vivir con amargura, con mentiras, con rencor, con complejos, con temor. Quiere meterte en problemas, en chismes, en engaños, en malicias, en dudas. Quiere que te dejes llevar por la ira, por el orgullo y por la desobediencia y, claro está, por la rebeldía a nuestro Dios. Quiere enemistad y ruptura entre tus seres queridos. Es el que produce las divisiones, las contiendas, las peleas. No es el diablo, no es Satanás, es el pecado, que es el diablo en la palabra de Dios. De cualquier forma quiere desanimarte, disminuirte, marginarte, a fin de finalmente destruirte. ¿Quién nos roba? ¿Quién nos mata? ¿O nos destruye? ¿Acaso no somos nosotros mismos cuando damos lugar al pecado? ¿Qué es lo que tienes que hacer entonces, hermano y hermana, amigo, con ese ladrón? Romanos 6:12 dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. No debemos dejar, hermanos, que ese ladrón reine en nuestro cuerpo mortal. ¿Cómo lo hacemos reinar?
cuando lo obedecemos en sus concupiscencias. El pecado que aquí está personificado se enseñorea de nosotros por medio de los deseos de nuestro cuerpo. Pero ¿qué es lo que deja ese ladrón llamado pecado enseñorearse de nuestras vidas? Tú y yo le damos permiso. ¿Y cómo podemos sacarlo y controlarlo y no permitir que constantemente se enseñoree de nosotros? Por medio de la gracia de Dios. Ya no estamos bajo el pecado, sino bajo la gracia. Y la gracia es vida en abundancia. El que está bajo la gracia está en posición firme para rechazar el pecado. El pecado ya no tiene ningún derecho de exigirnos nada. Pero nosotros tenemos el derecho a rechazar el pecado y a su poder. Y es allí donde tú y yo tenemos que sujetarnos y someternos al Espíritu Santo y cooperar con Él para ser más que vencedores. Con este conocimiento, hermanos, sabemos entonces que el ladrón de Juan 10:10 es el pecado y que está en nuestro cuerpo físico. Y es nuestra responsabilidad no dejarlo reinar ni permitirle que tome el control de nuestras vidas. ¿Por qué tú sí puedes reinar sobre el pecado? Porque Cristo vino para darnos vida. Y vida en abundancia. La vida o el Zoe con Z del griego de Dios está dentro de ti para ayudarte a vencer la fuerza del pecado. Esa fuerza también está dentro de mí. La invitación en esta hora es a que caminemos en la vida abundante que solamente está en Cristo Jesús. El ladrón de Juan 10:10 no es Adán, porque al mismo Adán lo hurtó, lo mató y lo destruyó y lo transmitió a todos nosotros. No es Satanás, porque no tiene poder ni autoridad para matar a nadie. Ese ladrón, amados, es común a toda la raza humana. El pecado es el príncipe de este mundo, es el que se enseñorea de la gente haciéndoles cometer barbaries y atrocidades como tú y yo lo vemos diariamente a través de las noticias. Ese pecado de Adán pasó a todos, pero jamás vamos a olvidar que Cristo vino para darnos vida y para darnos vida en abundancia y librarnos del poder del pecado que está en nuestra carne, pero que tú y yo hemos crucificado juntamente con Cristo para gloria de su nombre. Yo sé que todo lo que le he dicho parece un bombardeo espiritual, pero no te preocupes, seguiremos con este tema, pues me interesa mucho que tú y yo lleguemos a ser una iglesia sin diablofobia, es decir, una iglesia sin ladrón, es decir, una iglesia sin pecado. Para eso es la palabra de Dios y para eso estamos escudriñándola cada día. Vamos a orar. Querido Dios, gracias por tu palabra, gracias por tu enseñanza. Sé que es mucho material en media hora o en 3/4 de hora para poderlo compartir, pero con la ayuda tuya seguiremos escudriñando acerca de este tema, mi Señor, para llegar a comprender lo que significa realmente no estar bajo la ley que me enseña y me muestra el pecado, sino bajo la gracia que me muestra el triunfo de Cristo y del resucitado en la cruz sobre el pecado, poniéndole fin con su muerte en su cuerpo santo y sin mancha. Te doy gracias, Señor, por tu palabra y declaro bendecidos a mis hermanos con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo. Y una vez más, querido Espíritu Santo, gracias por la abundancia de tu palabra. Gracias por tu amor y gracias
por tu enseñanza. Amén. Amén y amén. Continuaremos, amados, con este tema maravilloso. Solo deseo que lo leas, lo repases, lo escudriñes por ti mismo, para que no sea lo que yo te digo, lo que tú tienes que creer, sino lo que la palabra dice que pasó y es lo que pasa, para que podamos creer en Cristo como dice la Escritura, y de nuestro interior puedan correr ríos de agua viva. Hasta la próxima.